En este programa, descubriremos lo que hay alrededor de un trasplante de médula ósea para salvar la vida de una persona. Conoceremos por qué es tan difícil encontrar en México un donador genéticamente compatible. Y te diremos cómo podemos ser parte del registro de donadores de médula ósea más grande del mundo. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Hoy vamos a conocer el trabajo que realiza VideMatch, un organismo internacional que nace en Estados Unidos con presencia en México desde hace 5 años y que se encarga de vincular a personas que requieren un trasplante de médula ósea o necesitan células madre con donadores genéticamente compatibles. Un organismo que con ayuda de hospitales públicos y privados busca salvar la vida de personas con enfermedades como leucemia, linfoma, síndrome mielodisplásico y otros padecimientos sanguíneos. Un tema sensible e interesante que no se pueden perder. Esto es Factor Ciencia, comenzamos. Vamos a conocer ahora la historia de Alexander, quien debido a la enfermedad que padecía requería un trasplante de médula ósea, y cómo Saúl, sin conocerlo, se convirtió en su donador. Si alguien le hubiera dicho a Alexander que a sus 15 años necesitaría un trasplante de médula, seguramente no lo hubiera creído. Su vida transcurría como la de millones de adolescentes. Todo empezó un día que estaba jugando fútbol y recibió un fuerte golpe. Se dislocó la mandíbula. Empecé con síntomas de estar como pálido, me resplandecía el sol, me costaba mucho hacer esfuerzo físico, me sentía muy cansado, tenía petequias en el cuerpo, que no tenía plaquetas. Entonces fui al doctor y me dijeron que tenía anemia debido a que por el golpe en la mandíbula había dejado de comer bastante. Estudios de laboratorio corroboraron lo que ya discernían los médicos: leucemia, enfermedad que se detonó en Alexander por una predisposición genética que desconocía. Después de un cierto tiempo, como fui desarrollándome con las quimios y todo eso, me dijeron pues que lo más seguro es que yo terminara mi ciclo de quimios, pudiera estar bien un tiempo, pero iba a regresar la leucemia en cualquier momento. Entonces, para estar seguros de que yo iba a poder pensar la enfermedad y sobrevivir, tenía que tener un trasplante de médula. Situación complicada, si consideramos que en México no existe una cultura de la donación. Además, la variación genética de los mexicanos es mayor, debido a nuestra mezcla indígena, europea y africana, por lo que solo en el 30% de los casos existe un donador real dentro de la familia. Las posibilidades de vida desaparecen si no se encuentra fuera del círculo familiar un donador genéticamente compatible. Para eso me mandan con la fundación que es VideMatch, y los doctores hacen con ellos el trabajo de buscar un donador de médula ósea que sea compatible conmigo, porque en ese momento ya era la única forma y oportunidad que tenía para seguir con vida. Fue así que Saúl apareció en la vida de Alexander como una esperanza para vencer la enfermedad. Para mí fue un proceso bien curioso porque pues yo hice mi registro y pues después se me olvidó, ¿no? Tal cual. Meses más tarde recibo una llamada, me dicen, te llamamos de VideMatch, y yo así, ¿qué es VideMatch? No me acuerdo. Pues, encontramos un paciente que es compatible y nos preguntamos si aún estás interesada en ser donante de médula ósea. Y digo, claro. Así cada uno, sin conocerse, se sometió a protocolos diferentes, que incluyen exámenes médicos y crean las condiciones óptimas y de seguridad para donar y recibir la médula ósea. Me conectan a una máquina para un proceso que llaman aféresis, tal cual solo en un brazo me conectan para que me saquen sangre, la máquina toma las células que necesita y por el otro brazo me devuelven la sangre que no le sirve de alguna forma, tal cual solo es estar ahí unas 3-4 horas esperando que la máquina termine su proceso y ya después como si nada, tal cual fue menos agotador que donar sangre. Una vez que llega el día del trasplante, llegan las células en una bolsa, un tipo transfusión de sangre,
y el proceso dura alrededor de 1 o 2 horas. A través de un catéter entra la médula ósea, un catéter al cuerpo y solita encuentra el lugar para asentarse. Después vino un proceso de adaptación y recuperación para Alexander, en el que necesitó acompañamiento de la familia, los médicos y la Asociación Internacional. Fui adaptándome otra vez como si hubiera sido un bebé. Fui aprendiendo, enfermándome y cosas así, pero mi médula iba aprendiendo y volviéndose más fuerte. Entonces con el tiempo empecé a salir con mis amigos, recuperé la escuela, empecé a integrarme en mis actividades normales, todo con mucha calma y al final ya de 1 año ya estaba cerca de ser con mi vida como antes. Fue Be The Match quien al paso del tiempo realizó un encuentro para que Alexander y Saúl se conocieran. Me sentí emocionado porque pues para mí el proceso fue como que muy natural, ahora sí que como que cosas que pasan, pero ya cuando lo conocí me sentí emocionado al escuchar su testimonio y ver lo mucho que su vida había cambiado con la enfermedad. Y después lo pesimista que era su diagnóstico, la recepción fue muy buena, su cuerpo lo aceptó muy bien, todo evolucionó favorablemente y hasta donde sé, sí, él sigue muy bien. Darle las gracias porque si él hubiera dicho tal vez que no quería, se había arrepentido de registrarse, o tal vez el día que se registró no hubiera aceptado registrarse, pero el hecho de que haya aceptado, pues significa que yo esté aquí, pueda hacer todo lo que estoy haciendo, pueda seguir estudiando, pueda tener ya un plan a la vida en futuro y no solo pensar en tal vez en unos días pues voy a recaer y ya no voy a tener nada que hacer. Para mí sí hubo un cambio porque como te comenté, yo lo veía como que pues cualquier cosa, ¿no? Algo que pasa y yo sigo con mi vida, pero al ver que un acto desinteresado, que no sabía si iba a beneficiar a alguien, le impactó su vida de una manera tan positiva. Me gusta mucho haber sido parte de esto, ¿no? De que su vida cambiara para mejor. Una lección de vida cimentada en el altruismo, la resiliencia y la gratitud. Estamos ahora con el doctor Juan Antonio Flores Jiménez, el es director médico de Be The Match México. Muchísimas gracias por recibir a Factor Ciencia, doctor. Lucía, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y estamos muy contentos y listos para hablar del tema. Primero, queremos hablar sobre qué es esto de médula ósea y células madre. El trasplante de médula ósea o de células madre es una estrategia terapéutica, un tratamiento médico que podemos utilizar en diversas enfermedades, siempre con fines curativos. Y consiste en reemplazar a células enfermas que están al interior de los huesos largos, la médula ósea, por células sanas de un donante para poder curar diversos tipos de enfermedades. Entre ellos hay 70 enfermedades distintas, la mayor parte de ellas son enfermedades de la sangre o cáncer de la sangre como leucemias, linfomas, o hay enfermedades en donde la médula ósea empieza a fallar, es decir, la fábrica de la sangre ya no funciona en niños pequeños o en jóvenes o incluso en adultos mayores y podemos echar mano de este tratamiento para poder curar a esos enfermos. ¿Por qué ocurren estas enfermedades? ¿Cómo se dan? ¿Son genéticas? ¿Se deben a factores externos? ¿Qué sucede ahí? Híjole, si pudiéramos contestar a esa pregunta, creo que ya estaríamos mucho más avanzados, pero en sí, como bien lo dices, es una combinación de muchos factores. Uno es el genético, el ambiental obviamente influye también, y la otra es, a la hora que se conjuntan todos estos factores, pues hay algunas personas que tienden a desarrollar más fácilmente cánceres, y específicamente como ahora, pues cánceres en la sangre, ¿no? Que es finalmente la indicación número 1 de trasplante en México y en todo el mundo. ¿Qué pasa en un trasplante de médula ósea o de células madre? ¿Cómo se da? En primer lugar, no hay una pérdida, es decir, no estoy donando un órgano en donde ya no hay un reemplazo. Las células madre tienen un gran privilegio como seres humanos, como raza, que se van autorregenerando, que podemos donar N cantidad de veces células madre y no hay una repercusión negativa en nuestra salud.
Es decir, si yo hoy doné 10 células, al cabo de unas pocas semanas esas 10 células ya las tengo otra vez. Por decir un número, ¿no? Son millones de células que donamos, pero esas millones de células se vuelven a reproducir o se autorregeneran y es una cualidad a diferencia de los órganos sólidos. El siguiente gran punto es que siempre preparamos al paciente con diversas combinaciones de quimio y radioterapia para que el cuerpo de esa persona pueda aceptar a las células nuevas. Y esas células nuevas se van a injertar al interior de todos los huesos, van a penetrar los huesos y al cabo de unos 15 días van a empezar a regenerar glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, y en ese momento es cuando decimos que el trasplante ya fue exitoso. Hay 3 fuentes principales de células progenitoras o de células madre. La número 1 es la sangre periférica, es la más común, es lo más parecido a donar sangre. Obtenemos una punción a través de una vena periférica, extraemos sangre, hay una máquina separadora de células madre y esas se obtienen. Y todo el resto de las células se le devuelven al donante. La otra opción, que ocurre en el 23% de los casos, es extrayendo directamente a través de una punción en los huesos de la cadera bajo anestesia, es decir, sin dolor, y obtenemos las células madre a través de ese mecanismo. El mínimo porcentaje es a través de la sangre de cordón umbilical, que como ustedes saben, a la hora que nace el bebé, pues se obtienen células madre del cordón de la placenta, se criopreservan o se congelan, para cuando alguien la requiera, pues ahí están disponibles. En VideMatch hacemos sangre periférica, que eso ocurre en 3/4 partes de los pacientes, y en el resto la médula ósea, que es la punción directa, como ya explicaba, siempre sin dolor, con un equipo profesional. ¿Cómo se sabe que un donante es el indicado para un paciente? ¿Qué es lo que se hace? Hay una prueba que hacemos que se llama HLA. Esta prueba es como el código genético de cada persona, como una identificación muy única. Y ese identificador, al que le llamamos HLA, del paciente lo comparamos contra todo el registro mexicano y de todo el mundo. Corremos una búsqueda y va empatando las posibilidades de compatibilidad a través de esta prueba HLA clase 1 y clase 2. Y de esta forma podemos saber que alguien es un match perfecto o que se asemeja mucho al HLA que el paciente requiere, y es ahí en donde decimos, este es el donante perfecto para nuestro paciente, y le llamamos al donante para ver si quiere salvar la vida de ese enfermo en espera de esas células para poder llegar a hacer su trasplante. Doctor Flores Jiménez, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por su tiempo y estamos a la orden. Nosotros seguimos aquí en Factor Ciencia. Hola, ¿hablo con Valeria? ¿Sí? Hola Valeria, mira, soy Carla Martínez. Sí, exactamente, somos la organización que facilitó que tu pequeñita pudiera hacer la prueba de HLA en su hospital, ¿recuerdas? Sí, perfecto. Muy bien. Mira, Valeria, me pongo en contacto contigo, como lo hago con todos los pacientes, para saber si tienes algunas dudas, algunas preguntas acerca del proceso. Si tus médicos ya te hablaron sobre el trasplante de donador no familiar. Estamos con la licenciada Carla Martínez, ella es líder del Centro de Apoyo a Pacientes de VideMatch México. Muchas gracias por recibirnos, Carla. Muchas gracias, Lucía, por esta invitación y por la oportunidad para que cada vez más personas sepan lo que hacemos, sepan cómo lo hacemos y se decidan a ser potenciales donadores. Platícanos, ¿qué es esto del Centro de Apoyo a Pacientes? El Centro de Apoyo es la parte dentro de la organización de VideMatch México que va a navegar con el paciente que ya está en un camino de trasplante de médula ósea. Esta navegación es entender un poco en dónde están posicionados los pacientes y sus familias, qué recursos tienen
¿Y qué se puede hacer con eso para llegar a su objetivo, que es el trasplante de médula ósea de donador no relacionado? Yo les voy a brindar de orientación, de información, de materiales, de contactos, para que ellos se vayan sumando de recursos en los recursos que necesitan, tanto recursos informativos, tanto recursos económicos, recursos de apoyo de otras organizaciones, para que ellos puedan tener entre más recursos ellos tengan, este camino hacia su trasplante de médula ósea va a ser un poco más llevadero. A ver, pero ¿cómo surge esto? El paciente, la persona que necesita el trasplante, se inscribe en la página o es a través de un hospital que dice, aquí hay una persona que necesita un trasplante. Justo es así, es a través de su hospital, a través de sus médicos siempre van a ser los expertos. Eso a mí me gusta mucho mencionarlo, ¿no? Nosotros siempre vamos a trabajar en función de lo que los médicos indican, porque los médicos son quienes saben exactamente lo que su paciente necesita. Entonces, con esta información, el médico va a decir, ¿sabes qué? Tu paciente o tu niño necesita un trasplante de médula ósea. Lo primero que van a hacer los médicos siempre es recurrir a la familia más cercana, que son los hermanos, por ejemplo. En algunas ocasiones, papá y mamá, para saber si alguno de los familiares más cercanos va a ser genéticamente compatible y va a ser un candidato para poder ser su donador. Cuando esto no sucede, cuando los pacientes no cuentan con ningún donador dentro de su familia, es en el momento en que los médicos van a decir, ¿sabes qué? Mi paciente no tiene un donador compatible dentro de familia, vamos a necesitar buscar uno no relacionado en el registro de VideMatch México. ¿Y luego qué pasa, Carla? Ok, ya se tiene el paciente identificado, se tiene su código genético y luego se busca en el registro. ¿Qué es lo que haces? Sí. Bueno, los médicos con el código genético que ya obtuvieron del paciente, van a lanzar una búsqueda en nuestra base de datos. Eso surge muchísimas dudas a los pacientes y a sus familias. Claro. Entonces, yo en estas llamadas que tengo con estas familias, lo trato de explicar, ¿no? Por ejemplo, yo les digo a ellos, cuando el médico hace una búsqueda, le sale una lista de todas las personas en todo el mundo que están registradas, de las personas más compatibles a tu niño. Entonces son los médicos quienes van a entender toda esta información y que van a poder analizar toda esta información para definir quién es el mejor candidato para donar a ti como paciente o a tu familiar. Yo les digo a los pacientes, no es como que ya va a aparecer en la lista tu candidato y tu trasplante va a ser en 2 semanas. Se necesita asegurar que ese candidato sea ideal para ti, que esté en perfectas condiciones para ti. Es por eso que tratamos de explicarle siempre al paciente por qué es que toma tiempo y nos ayudamos con nuestro programa de apoyo emocional para que ellos puedan manejar pues estas emociones que se presentan en esta espera. Luego, ¿qué pasa? Porque bueno, finalmente esto suena muy bien, pero finalmente yo entiendo que es un proceso caro. Sí. ¿De dónde se obtienen los recursos? Yo no lo llamaría caro, yo lo llamaría costoso, ¿sí? Porque eso es lo que cuesta este procedimiento. Una vez que el médico encuentra ya un donador ideal para su paciente, lo que se necesita hacer es comprobar que esta persona esté en absoluta buenas condiciones para donar, tanto para él como donador, como para el paciente. Entonces, a estas personas hay que hacerles valoraciones médicas de pelo a pies. Eso lo necesitamos garantizar el 500%. Entonces, a partir de este momento es cuando se empiezan a generar costos, porque esta persona que resulta compatible tiene que ir a un hospital especializado a hacerse todas las pruebas. Le van a hacer pruebas de sangre, le van a hacer pruebas de condiciones generales de salud en hospitales especializados. Entonces, a partir de este momento es cuando se empiezan a generar los costos. Nosotros podemos cubrir con un porcentaje del costo del proceso, siempre y cuando, y como organización civil, se cuenten con los recursos. Nosotros recibimos donativos de la sociedad civil, donativos del sector privado, donativos del sector gobierno, para poder nosotros, con esos recursos, poder apoyar a los pacientes que necesiten un trasplante de donador no relacionado.
También dentro de las actividades del Centro de Apoyo a Pacientes es esta parte de orientar al paciente a generar los recursos que nos faltan. Los pacientes hacen, cosas extraordinarias. Hacen rifas, hacen eventos, hacen carreras con causa, hacen alianzas con los comercios de sus localidades, ¿no? Por ejemplo, siempre yo tengo en mi mente que una familia tenía un lavautos en la esquina de su casa. Entonces fue la familia del pacientito con el dueño de este negocio y le dijo, yo te traigo gente, pero por favor dóname todo lo que tú ganes el sábado tal de abril. Entonces la familia hizo ruido, invitó a sus amigos, ese centro de lavautos se llenó, la persona dueña del lavautos cumplió su promesa de donar y la gente que le gustó como lavó el auto, pues regresó. Me queda claro de la importancia de este centro de apoyo para pacientes. Felicidades. Muchas gracias y pues a darle más. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Ya conoces Vidematch? Un poquito, pero si me podrías contar. Claro que sí, mira, somos un registro mundial que se dedica a ayudar a personas que tienen enfermedades graves en la sangre. Para ser más claro y muy sencillo, pues lo principal es la leucemia y desafortunadamente muchos de nuestros pacientes son niñitos menores de edad. Es un registro que busca posibles donadores de células madre porque ese es el tratamiento que estos pacientes requieren. Inscribirse es muy sencillo, solo se requiere tener de 18 a 40 años de edad, no tener enfermedades infectocontagiosas y querer ayudar a salvar una vida. La forma para registrarnos es llenar este registro, se toma menos de 10 minutos, pero en esos 10 minutos tú puedes ser la persona que le va a salvar la vida a alguno de nuestros pacientes. Perfecto. Y este solo es el primer paso. Este es solo el primer paso, hoy únicamente llenamos el registro, no donas nada. Vamos a tomar con un cotonetito estéril que viene aquí adentro un poquito de saliva de tu boca para que con eso podamos comparar un pedacito de tu código genético con los pacientes. Te agradecemos mucho ¿verdad? Y mucho éxito. Sí, esta es para ti, consérvala y en nuestra página de internet puedes consultar la información en cualquier momento. Súper. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias a ti, mucho Hasta éxito, luego. suerte, bye. Vamos a conversar ahora con el licenciado Sergio Medrano. Él es director en Latinoamérica para Vidematch. Muchas gracias por recibir a Factor Ciencia. Muchas gracias, Lucy, por la oportunidad y el espacio. Muchas gracias. Somos una organización sin fines de lucro y nos enfocamos a conectar a pacientes con alguna necesidad de un trasplante de células madre que tiene alguna enfermedad en la sangre y que su única forma de sobrevivir es por medio de un trasplante y que no lo encuentran en su familia. Contamos con el registro más grande en el mundo de potenciales donadores de células madre. Contamos con más de 39 millones de personas registradas de más de 43 países del mundo. Nosotros los mexicanos, tenemos como un cóctel genético. ¿Qué tan difícil es encontrar un donador compatible, genéticamente compatible? Solamente el 30% de los pacientes mexicanos encuentra una compatibilidad en su familia, ¿no? Y el 70% de esos pacientes necesita de la generosidad de todo el mundo que pueda estar registrado para poder salvar esa vida, ¿no? De 250 personas que registramos, uno hace match genético, ya sea de donante mexicano registrado para paciente mexicano o de donador extranjero para paciente mexicano. Entonces sí tenemos que registrar muchos potenciales donadores de células madre para hacer esos matches genéticos. Cuando pensamos en una enfermedad de la sangre, como un cáncer, como una leucemia, un síndrome mielodisplásico, lo que menos tenemos es tiempo y a veces esto va acompañado de no tener recursos. Es democratizar la terapia celular, hacer más accesible la terapia celular a los mexicanos y va muy relacionado con lo que tú mencionas. Estas brechas que son muy importantes, que existen, estos huecos para el paciente es el recurso económico y el tiempo, porque independientemente de la enfermedad,
de la sangre, ¿no? Que puede ser leucemia, que es cáncer en la sangre, o alguna otra enfermedad que esté en la sangre. Lo que menos tienen estos pacientes es tiempo. Entonces VideMatch trata de acortar esas brechas. La parte económica con algunas becas, dependiendo del caso de cada paciente y de cada hospital, y también el tiempo, tratar de localizar a ese donador en el mundo o en México que ya es compatible y podérselo acercar y acercar esas células madre que son posiblemente la última oportunidad de vida para el paciente. Es súper importante que los mexicanos podamos registrarnos como potenciales donadores de células madre, porque eso baja el costo operativo. Hay un costo que no hay utilidad, somos una organización sin fines de lucro, pero hay un costo operativo que baja muchísimo si el donador está en México y el paciente está en México, porque no se tienen que importar las células. Pero además no solamente están los donadores, sino también podemos apoyar de otras formas. ¿Cuáles? Así es. Somos una organización sin fines de lucro, vivimos de benefactores nacionales e internacionales. Es un llamado a la acción a toda la sociedad, a todos los actores de la sociedad en México, a que se puedan registrar, a que sean voluntarios, puedan hacer su servicio social con nosotros. Si tienen algún contacto, recurso económico, nacional o internacional, ayuda muchísimo. Esto es bien importante mencionar, el recurso va directamente al paciente. La oficina central está en la Ciudad de México, pero tenemos representación en todos los estados de la República. Se pueden meter a nuestra página de internet, donde pueden ver dónde hay eventos de registro alrededor de la República Mexicana, donde se pueden preregistrar para estos eventos y asistir a estos eventos. Te agradezco mucho, Sergio, una labor importante y que es necesario apoyar. Muchas gracias a ustedes. Espero que haya sido de su interés esta emisión, donde tuvimos oportunidad de conocer parte del trabajo que realiza VideMatch México, un organismo que une a personas con enfermedades de la sangre con sus donadores. Toda una lección de vida. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.